Feliz sábado, mis hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Venimos de estar en esta semana de Semana Santa, escuchando la palabra de Dios y recordando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante es lo que ha hecho nuestro Señor en la cruz por nosotros. Y no solamente eso, sino que hoy sabemos nosotros que nuestro Señor no está muerto, murió y resucitó. Y si resucitó es porque tenemos a nuestro Señor en los cielos, intercediendo ante el Padre en estos momentos por cada uno de nosotros. Y lo que ha hecho Cristo, hermano, que valga esto porque estamos recordando qué es lo que ha hecho nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí. Lo que hizo Cristo fue algo maravilloso, algo que no se puede comparar con nada. Es lo máximo que puede hacer alguien. Solo Dios lo pudo haber hecho. Dios hecho carne, pero que no se aferró a su divinidad, sino sufrió como un siervo, por eso se le dice el siervo sufriente, y vivió cumpliendo los mandamientos de Dios. Por eso nos pide que nosotros hagamos las cosas como Dios le agrada, guardando sus mandamientos, ser obediente como Él fue obediente, ser fiel como Él fue fiel, y llegó a tener una muerte. Tanto que en la Edad Media se dijo de que los judíos crucificaron a Cristo, y eso causó una gran persecución hacia los judíos. Pero hermanos, nosotros sabemos que el que crucificó a Jesús fuimos nosotros, nuestros pecados, los pecados míos, los pecados de ustedes, los pecados de todos los seres humanos y los pecados más, pero más atroces que ustedes puedan imaginarse, lo pagó ¿quién? Jesús. Y eso es algo muy, pero muy grande, hermano. Por eso en Isaías capítulo 53, en el versículo 13, si ustedes ven y estudian el capítulo 53 de Isaías, hermanos, habla del Mesías y de lo que iba a ser el ungido de Dios por cada uno de nosotros en su ministerio aquí en la tierra. Si no existieran los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan del Nuevo Testamento y solamente tendríamos Isaías 53, también sería suficiente para creer que Jesús es el Mesías. Porque acá está detallado todo lo que iba a sufrir el siervo de Dios. En Isaías capítulo 52, versículo 13 dice: he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y en el versículo 14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Versículo 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. He aquí, mi siervo iba a ser prosperado. Jesús, nuestro Señor. También en el libro de Isaías, más adelante, dice que el siervo de Dios es Israel, pero en este caso, en Isaías 53, está directamente hablando del Mesías. Muchos dicen, judíos, de que Isaías 53, por no querer reconocer que es Jesús, el Mesías, dicen que fue el rey Usías. Nada que ver, hermano. Un rey que hizo bien las cosas, pero que después terminó pecando con Dios también, y terminó siendo leproso, castigado por Dios y muriendo leproso. Si ustedes leen la historia de Usías, ¿qué tiene que ver Usías con el capítulo 53? Nada que ver. Acá está hablando claramente de que es Jesús. Otros judíos interpretan que todo Isaías 53 también está hablando de Israel. Porque en el capítulo 54 está hablando del amor eterno de Jehová hacia Israel. Pero en el 53 está hablando claramente
del Mesías y de lo que iba a pasar. Capítulo 53, versículo 1, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído, hermano, el Evangelio? ¿Quién ha creído que Jesús es el Mesías? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y cuando dice se ha manifestado el brazo de Jehová, está hablando, se ha manifestado la potencia de Jehová, la potencia de Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pues nosotros hemos creído en este anuncio. Nosotros hemos creído el Evangelio, la buena noticia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo fue Cristo, hermano, cuando estuvo acá en la tierra? ¿Cómo se le dice acá? ¿Varón de qué? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Fue primero a predicarle a los judíos, a los israelitas, y ellos lo rechazaron. Luego vino la predicación también para nosotros, la orden de Dios para predicar a los gentiles que somos nosotros. Y hemos tenido un gran apóstol, que es el apóstol Pablo, que el Señor lo ha dado para nosotros. Por eso cuando leemos el apóstol, las epístolas de Pablo, nosotros nos gozamos porque nos escribió para nosotros, los gentiles. Y nosotros también somos llamados hijos de Abraham porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor por medio de la fe. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, versículo 4, llevó nuestras enfermedades, cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él cargó tu pecado y mi pecado. Cuando Jesús cargó esa cruz, después estuvo un varón que lo ayudó a cargar esa cruz. Y como decía, era un joven de 33 años, no era una persona anciana, era un joven. Quizás podía haber tenido fuerza, pero estaba agobiado, estaba cansado. Y cuando el pastor predicó acá el jueves, dijo que 3 veces había orado a él en el Getsemaní, diciendo, ¿qué cosa? Padre, pasa de mí esta copa. 3 veces, hermano. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él humanamente estaba sufriendo, hermano. Porque él no se aferró en ese momento de que él era divino, que él era el Hijo de Dios hecho en la tierra. Se despojó de eso y como hombre tuvo angustia. Y se angustió, hermano. Necesitaba, por eso él necesitaba que sus discípulos, ¿qué vayan a hacer? Que velen y oren. ¿Qué necesita el Señor que nosotros muchas veces hagamos? Velemos y oremos los unos por los otros. Y muchas veces hacemos como los discípulos, estamos cansados y tenemos el sueño cargado y nos dormimos. Pero lo que está haciendo ahora la iglesia es porque quiere despertarse, porque quiere predicar, porque quiere hacer grupos pequeños. Y eso es bueno. En época de sequía, pero bueno. El Señor hará germinar, como dijo Cristian, cuando él sembraba en el jardín de su casa la semillita y no salía, le regaba, y cuando él ya no esperaba más, ¿qué pasó? Cuando él ya, bueno, ¿saldrá o no saldrá? Empezó a salir y después se sorprendió cuando vio todo verde. Es que así va a ser, hermano. Muy lindo tu ejemplo. Así va a ser el crecimiento de la iglesia. Necesitamos de la lluvia de Dios, del Espíritu Santo. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, así como una carne molida, hermano. ¿Vieron ustedes cómo es una carne molida? Bueno, él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando Cristo estaba en la cruz, recibió
con un lazo acá y se abrió su costado y de ahí salió agua y sangre. Y se cumplió lo que la palabra de Dios decía en Isaías. Y nosotros, hermano, el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos. Como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los discípulos estarían mirando desde lejos, solamente en el Calvario, hermano, en la cruz, estaba María, alguna otra mujer, y estaba, ¿qué discípulo? Juan, contemplando. Estaban los soldados, que cuando Cristo murió también dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ay, mis hermanos, lo que es cargar pecados. ¿Por qué Jesús tenía que cargar eso? Él que era tan santo, tan justo, que en él no había nada malo, fiel, obediente a Dios, no tuvo jamás un mal pensamiento, no hubo nada en él, nada malo, fue el santo de Dios, nuestro único Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El Señor, el Padre, le va a cargar todos los pecados. ¿Y qué se sienten ustedes cuando están cargados de pecado y no confesaron a Cristo sus pecados? ¿Qué sienten? Angustia, amargura, porque sin Dios sentimos amargura. ¿Y ustedes qué piensan que sintió Jesús? Imagínense en Cristo en la cruz, hermanos, sus últimas palabras, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió en esos momentos Jesús tu pecado, todos tus pecados, todos mis pecados, los pecados de todos los seres humanos, cargó sobre Jesús en ese momento. ¿Y qué sintió Jesús? Una angustia terrible, hermano. Y no nos podemos imaginar la angustia que solamente Él sintió en ese momento. Por eso nuestro Señor Jesucristo es nuestro héroe, es nuestro Señor. No hay nadie como Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Señor. Y dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El versículo 11, verá el fruto de qué cosa, hermano? De la aflicción de su alma. Y va a quedar satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo mucho y llevará la iniquidad de ellos. Hoy Jesús puede estar satisfecho en el cielo. Sí, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la aflicción que tuvo Cristo, hermano, en el Calvario, esa angustia que tuvo el Señor, fue única. El Padre le hizo cargar todos los pecados de los seres humanos. Y él sintió esa angustia terrible. Y una vez él cumplió, entrego, Padre, mi alma, consumado es. El Señor Jesús venció. El Señor Jesús triunfó en la cruz sobre los poderes satánicos que nos tenían a nosotros cautivos y esclavos a causa del pecado. Y ahora el Señor con su muerte nos libra. ¿No es importante eso, hermano? Nos libró el Señor de la esclavitud del pecado con su muerte. ¿Cómo no voy a reconocer lo que hizo el Señor en la cruz por mí? Lo que hizo mi Señor y mi Salvador. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado ¿de qué? De muchos y orado por los transgresores. Inclusive en la misma cruz, hermano, dijo, Padre, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Cuando a nosotros nos hacen daño, diferentes somos nosotros. Nosotros queremos que
ojo por ojo y diente por diente, que le vaya mal porque nos hizo daño. Nos cuesta perdonar al que nos hizo daño. Pero perdonale a tu hermano, perdonale a aquel que te ofendió. No porque no se lo merece. Pero puedo venir a la iglesia, puedo orar, puedo cantar, pero no perdonar a mi hermano. Y en mi corazón existe el rencor, el resentimiento. ¿Cómo Dios me puede bendecir, hermano, con rencor y resentimiento y no perdonar a mi semejante? Cuando Dios me perdonó a mí todos mis pecados. Y cuando yo caigo y voy a Cristo, Cristo me recibe. 1, 2, 3 veces, 4 y 1000 veces me recibe el Señor. Y nosotros cuando con los seres humanos decimos, no, me hizo 1 vez, 2 veces, la tercera no, ya le di todas las chances. Perdió todas las oportunidades. Qué distinto que somos, hermanos, cuando no tenemos que ser así. Tenemos que ser como nuestro maestro. Y hermanos, Jesús ama a su iglesia. Jesús ama a todos, es verdad, a todos los seres humanos, por eso dio la vida por todos. Pero la iglesia es la esposa de Cristo. Es la novia y será la esposa cuando haya la gran boda en el cielo. Y ojalá que todos nosotros somos la iglesia, podamos estar en esa gran cena. Y muchas veces la iglesia sufre, como sufrió también el pueblo de Israel. Sufre, parece un poco como que Dios se esconde un poco por causa de nuestro pecado. Vamos ahí a Isaías capítulo 54, versículo 8. Esto diciéndole a Israel, pero también podemos pensar que nos dice a nosotros, a la iglesia de hoy, hermano. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Aparentemente, quizás en algún momento de tu vida has sentido que Dios escondió su rostro. Pero el Señor te responde, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Ese Redentor, hermano, es Jesús. Jehová, tu Redentor. Muchas veces el Señor se esconde, ¿pero por qué? Por nuestros pecados. Y porque nosotros no queremos ir a Él. Porque queremos seguir en nuestros pecados. Porque no queremos cambiar de actitud. No queremos perdonar al que nos ofendió. Queremos seguir en nuestros errores. Y somos necios. Y el necio, el que tiene la necedad, es aquel que cree que lo que él dice es lo correcto. Y cuando uno le quiere decir, o el Señor te muestra su palabra, mira, la palabra de Dios dice esto, no reconoce. Necedad. Y es triste la necedad, hermano. Entonces, cuando hay necedad en el corazón, el Señor esconde su rostro hasta que te des cuenta que necesitas ir a Él. Pero el Señor tiene misericordia de ti. Misericordia no por un momento, sino dice misericordia eterna. Voy a tener compasión de ti. ¿Y cómo la ve Dios a la iglesia? ¿Cómo lo vio también a Israel? Cuando cayó, cuando pecó, la vio fatigada, la vio cansada. Como ve muchas veces que nosotros nos cansamos, nos fatigamos porque todavía no vemos crecer el césped. No vemos crecer, no vemos. La semilla no sale, la semilla no sale. Y entonces hoy el Señor te muestra en Isaías capítulo 54, versículo 11. Te dice así. A ti, hermano, a mí, Gustavo. A ti, Israel. A ti, Israel espiritual que somos nosotros. Pobrecita. ¿Cómo te dice? Pobrecita. Fatigada con tantas luchas, con tempestades, con pruebas. Muchas veces no tienes consuelo, sin consuelo. Y aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Estás pobrecita, fatigada, con pruebas, con luchas, sin consuelo, pero ven a mí, ven a Cristo, vamos a Jesús.
aquel que te conoce, aquel que sufrió, aquel que intercede por ti, y Él te pondrá sobre fundamento firme. Él lo promete, y lo que Dios promete, hermano, cumple. Y ya no nos preocuparemos si nuestros hijos, los hijos de la iglesia, conocen o no conocen a Jehová, porque todos conocerán a Jehová. Y ellos tendrán paz. En el versículo 13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Te preocupa que algún hijo está lejos de Dios? ¿Te preocupa porque un hijo se apartó del Señor? Porque no quiere orar, porque está separado de Dios, porque no encuentra en la iglesia lo que él espera encontrar en la iglesia. Bueno, acá el Señor dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Ninguno de tus hijos dirá, a mí no se me enseñó. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Quién nosotros como padres no queremos que nuestros hijos vivan en paz? Que tengan paz espiritual. Y muchas veces tenemos miedo, mis hermanos, de que nos pueda ir mal. A nuestros hijos les puede ir mal en esta vida, o sea, a nosotros como iglesia nos puede ir mal, porque tenemos amenazas de aquí, amenazas de allá, que el enemigo nos quiere destruir. Por ahí hay veces que vienen hermanos solos y solos se van. Si hay alguien que nos quiera hacer daño, el Señor promete protegerte y cuidarte. Versículo 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Hermanos, en la sexta plaga profetizada por Dios en el Apocalipsis, va a existir el decreto de muerte para perseguir a todos los cristianos y matarlos, decreto de muerte. Pero ¿quién nos protegerá? ¿Quién va a defender a su pueblo si es que nosotros estamos vivos en aquel entonces? El Señor. Y esto se va a cumplir. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Hay momentos en la vida que te sientes solo, triste y abandonado. Y hermanos, ¿sentimos alguna vez que tenemos sed de Dios? Necesito del Señor. Pues el Señor te invita a tomar del agua de salvación. El Señor te invita a nosotros, nos está invitando cada día que bebamos del Espíritu Santo, bebamos de Cristo, de un agua eterna de salvación. Isaías capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Qué invitación te da el Señor hoy? A todos los sedientos vengan a las aguas. Pero ¿saben qué? No tienen que pagar nada. No tienen que traer ustedes plata, dinero, peso para recibir el agua de Dios. Nosotros vas a recibir esta agua, esta bendición, si tú traes este dinero aquí a la bolsa de Dios. Y nosotros encontramos iglesia que dice, quieren recibir la bendición de Dios, pues traigan su chequera, traigan su dinero acá a la iglesia. La invitación del Señor es, venid a mí a las aguas, venid, comprad y comed, sin dinero, gratis. Porque la salvación es gratuita, no tengo que pagar yo la salvación. Ya Cristo murió en la cruz por mí. ¿Entienden? Por eso existen tanto dolor en este mundo, hermanos, y que muchos se aprovechan de ese dolor también para recibir algún beneficio. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Trabajemos por el pan que no perece, por las almas. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestras almas con grosura. Dios te promete deleitarte tu alma, darte gozo en tu alma en vez de estar angustiado,
promete darte gozo y alegría. Trabaja para el Señor. Trabajar por el pan que no perece. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno en la misericordia firme a David. ¿Y qué pasará, hermano, cuando yo inclino mi oído, voy a Cristo? ¿Qué pasa, hermano? Voy a poder predicar a la gente y la gente me escuchará. El Señor promete en el versículo 5, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de ¿quién? De Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Jesús es el Santo de Israel que te ha honrado. Estarás lleno de Cristo y lleno del Señor y lleno del Espíritu Santo, que el mismo Señor te traerá las almas a ti para que se salven y conozcan al Dios tuyo. Muchas veces nosotros vamos a buscar las almas, tenemos que hacer, vamos, buscamos, entregamos libros, hacemos esto, lo otro. Por ahí algunos reciben la palabra de Dios y en algún momento termina eso y se convierte. Pero hermanos, llegará el momento cuando nosotros estemos muy, pero muy consagrados a Dios y cuando llegue el momento, el tiempo de Dios, que Dios te traerá las almas a ti, a cada uno. Y nosotros nos sorprenderemos porque diremos, hemos buscado tanto por todos lados y nunca hemos visto los frutos, pero resulta que cuando yo ya había perdido la esperanza, salieron como el jardín de Cristo. ¿Ah? ¿En qué momento? Pues si yo había visto allá, Cristian, allá escondidito, uno solo, y nosotros creíamos que solamente esa ovejita era la que se iba a salvar. ¿Ah? En un momento, cuando yo menos pensé, me llenó el jardín. Y entonces vamos a ver, hermano, las grandes conversiones del Señor. ¿Y qué debo hacer yo, hermano? Buscarlo a Dios. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Hoy es el momento de salvación, no es mañana. Hoy estamos viviendo tiempo de gracia. Hoy el Señor te escucha. Cuando Cristo deje de ser abogado y pase a ser juez, te terminó el tiempo de gracia y por más que lo quiera buscar, ya va a ser tarde, se cerró la puerta. Entonces hoy tengo las puertas abiertas del santuario de Dios en el cielo. Hoy tenemos, y la entrada al santuario del cielo es la sangre de Cristo Jesús. Una salvación gratuita que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuándo es el día para aceptar a Dios? Es hoy. ¿Cuándo tengo que buscarlo al Señor? Es hoy. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y si yo estoy en malos caminos, si me he alejado de Dios y no puedo dejar los pecados, tengo que pedirle a Dios dejar y abandonar esos pecados, aunque sean imposibles para mí. Versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Muchas veces nos vamos de la iglesia, nos apartamos del Señor, no queremos saber más de Dios, no quiero saber más de esa iglesia, Señor, que tú me pusiste en el camino. ¿Por qué me pusiste esa iglesia? La iglesia de los Álamos. Está compuesta por muchos hermanos llenos de defectos. Y sí, porque todos nosotros tenemos grandes defectos. Pero estamos aquí en el hospital. La iglesia es el hospital donde tenemos un médico que es el Señor que nos tiene que curar. Somos todos enfermos que el Señor nos está curando y nos está vendando. De que tenemos defectos, tenemos errores, tenemos todo y yo soy el primero. El que más defectos tiene. Y el Señor te invita en el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, vuélvase a Jehová, volverse a Dios. Y Él es misericordioso y nos perdona. Versículo 9,
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que tú tienes? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Son pensamientos del Señor? ¿Qué estoy haciendo yo durante el día? ¿Estoy pensando en las cosas sagradas, en las cosas de Dios? ¿O mis pensamientos son malos? Nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos puros, rectos. Y cuando nos venga un mal pensamiento, porque Satanás no duerme, porque él está como león rugiente buscando a quién devorar, hacerte pensar mal, hacerte que dudes de Dios, porque él con la duda gana mucho. Él quiere que tú dudes que Dios existe. Él quiere que dudes que Dios te está cuidando. Él quiere que dudes que Dios te puede perdonar los pecados. Él te está condenando y te está juzgando y te está diciendo, tú eres pecador, ven conmigo porque tú eres mío. Conmigo te ofrezco lo mejor, conmigo podés hacer de todo. ¿No te das cuenta que Dios tiene lleno de reglas y mandamientos con ese libro que tiene que se llama Biblia? Y así te habla el enemigo, así le habla. Yo te ofrezco esto, un camino ancho donde puedes hacer de todo. Acá existe la libertad. Acá hacemos lo que querés. Lo que vos quieras, hacer. ¿Te gusta esto? Hacelo. ¿Es pecado? No, no es pecado. Es pecado para el que lee la Biblia. Tú no tienes que leer la Biblia. En cambio, el camino angosto y el camino chico es donde es difícil ser cristiano, lo que cuesta seguir a Cristo, ahí es donde está la palabra de Dios. El Señor no te prometió que iba a ser todo color de rosa. Te caes, te levantás, te caes, te levantás, te raspas las rodillas. Bueno, seguí en ese camino donde está la palabra de Dios. Donde es al final de ese camino está Cristo, viniendo en la nube de los cielos con poder y gran gloria. Y los hijos de Dios irán al encuentro de su maestro, de su Señor, porque aman su venida, porque creen en el Señor Jesús. Y aunque Satanás lo esté machacando, no crea, no, yo sí creo, voy para allá. Pero mira lo que te ofrezco, no me interesa, apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Y voy y cambio mi mirada para allá. Y entonces Satanás se llena de ira contra el siervo de Dios. Y va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, porque son los hijos de Dios que quieren ser fiel, quieren servirle al Señor, quieren agradar a los ojos de Jesús. El Señor nos invita a este camino, no a este. Acá es un pasajero. Acá te puedes tener una felicidad pasajera, pero te va a durar poco, porque el malo, el que lo dirige, el perverso, en cualquier momento te va a sacar la factura. Así que no creas que ese camino es mejor que este, aunque te ofrezca dinero, oro, poder, es engaño. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así como desciende del cielo la lluvia y la nieve mandada por Dios, porque el Señor es el que puso todas las leyes acá en la tierra. Él es el creador de todo, y cuando nosotros vemos hoy cómo llueve, cómo no para la lluvia, hermano, la lluvia se necesita. Se necesita. ¿Qué sería si no habría lluvia? Necesitamos del agua para beber, para que vivan todos los animales, para que pueda germinar los alimentos para los animales, para los hombres, para todo. ¿Qué hace el agua? Riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Y la promesa de Dios, hermano, la promesa de Dios está en el versículo 11, que irás a predicar la palabra de Dios y vas a recibir fruto. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, la que Dios envía. Nunca se olviden de eso, hermano.
Dios a sus hijos los tiene señalado. Y si Dios aquí en este barrio, hermano, tiene hijitos, Dios se va a encargar también de traerlos o de ponértelo en tu camino. Cuando nosotros estemos predicando, algunos nos cerrarán la puerta, nos rechazará, pero ahí hay uno que el Señor ya te lo ha puesto en el camino. Era el hijito de Dios que él quería que en ese momento vayas y le prediques. Mi palabra no va a volver vacía. Hace mucho, pero mucho tiempo, hermanos, en esta iglesia de Los Álamos, recordaba cuando, en estos días justamente, cuando era un baldío esto, ¿no? Y un grupo de hermanos estuvo acá orando la noche para que exista aquí un lugar para adorar a Dios. Hermano, piensen algo. Miren lo que Dios ha hecho. No nosotros, nosotros somos seres humanos. Lo que Dios quiso hacer. ¿No es sorprendente, hermano? Y usted alguna vez le decimos, pero alguna vez la iglesia está vacía. Ayer había más gente que hoy. Pero el Señor quiso que acá en este lugar exista para que se enseñe la verdad, se predique la verdad y conozcan a Jesús. Y quizás nosotros no vamos a estar, pero va a haber gente que Dios ya tenía planificado que esté. Mi palabra no volverá vacía. Y vamos más para atrás. Me acuerdo cuando nos reuníamos allá frente a la plaza, en ese saloncito, y le dábamos a los jovencitos, a los chiquitos, ¿te acuerdas, Ale? Chocolate, y le enseñaban, una maestra venía y le enseñaba la Biblia a los chiquitos, y los adultos los juntábamos por otro lado a estudiar la Biblia. Y cuando salíamos nosotros terminaba el sábado, después de hacer esa actividad, me acuerdo patentemente que tras de los Álamos, tras de la hermana Clara, la casa de la hermana Clara, más atrás hay unos árboles altos, ¿no? No sé qué árboles son. ¿Ah? Eucalipto. Altos, ¿no? Con muchas hojas, ¿no? Me acuerdo que salíamos y veíamos cómo el viento la movía a las plantas, ¿no? A las hojas. Y cuando leí este versículo, me hizo recordar, lean el versículo 12, porque salíamos contentos de haberles predicado a esos chiquitos y esas almas, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, porque íbamos contentos, ¿no? A la casa. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. ¿Y qué dice la última parte, hermano? Y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. No porque no aplaudan a nosotros, a los seres humanos, no, no, no. Si no entiendan lo que quiere decir. Los árboles, la naturaleza contenta porque venimos de predicar el evangelio de Dios. Nunca me voy a olvidar de eso, hermano. Y ya han pasado cuántos años, ¿no? Todavía estamos. Muchos hermanos se fueron. Muchos hermanos perecieron. Murieron, significa, ¿no? No que se van a perder, sino que murieron físicamente. Y alguna vez me preguntaba, de aquellos hermanos, ¿nos acordamos? Miren lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y lean bien y marquen esta parte, hermano. Los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Leyeron bien, hermano, o no? Los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Hay personas que el Señor mandó al descanso porque estaban siendo afligidas, estaban sufriendo. Y entonces el Señor la manda al descanso, ya sea por una enfermedad, ya sea por un dolor. Y nosotros hemos perdido hermanos. Y así muchas iglesias, que es lo que nos pasó también la semana pasada, ¿no? Un hermano que murió, un hermano joven.
Y entonces, ¿qué respuesta le podemos decir? Porque alguno puede decir, ese hermanito joven, buen cristiano, que toda la iglesia lo quería, el hermano Pilu, ¿no es cierto? Se fue. ¿Por qué? ¿Por qué no se fue un malo? ¿Por qué no se fue uno que no servía? ¿Y por qué se fue él? Que tenía toda la vida por delante. Y hermano, la respuesta está aquí. No hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado él. Y el Señor lo manda al descanso. Y él, cuando venga Cristo, él resucitará y estará con nosotros. Y ojalá que cada uno de nosotros estemos ahí, hermano. Y hermanos queridos, vamos a ir a Jeremías, ya terminando, Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, 12 y 13. Con este pensamiento nos vamos a ir esta mañana, hermano. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que Dios los bendiga, hermano, en mi deseo de oración esta mañana. Amén.